Les doy la bienvenida a todos aquellos que se van sumando. En el día de hoy vamos a tratar un poco, o vamos a ver, el contexto social, político, económico de Jesús de Nazaret. Para eso ustedes ya deben tener, ya les debe haber llegado en sus mails o en el WhatsApp, un archivo que tiene que ver con un PowerPoint, ¿sí? En el caso de que no sea así, bueno, ya nos estaremos contactando con la Juli y, bueno, para resolver ese pequeño inconveniente técnico. Vamos a arrancar con algo muy, pero muy importante antes de entrar a ver la persona de Jesús. Este año nosotros nos dedicamos a ver un poquito quién fue Jesús, cuál fue su obra, qué es lo que caracteriza su vida. Les pedimos que los que se van sumando vayan apagando sus micrófonos, ¿sí? Bueno, bueno, estos son problemas propiamente de Internet, ¿sí? Bueno, estas pruebas, ya tuvimos tiempo para estas pruebas y un poquito yo ya les aclaré que al que se le corta en la comunicación en vivo es porque, bueno, en principio no hay una buena internet, no hay una buena conexión y si uno tiene una conexión lenta en casa, ocurren estas cuestiones, ¿sí? Bueno, le invito a que pueda ver lo que pueda ver y que después, si no, vaya a YouTube o a Spotify, ¿sí? Bueno, no podemos estar haciendo, este no sería el momento de la prueba. Vamos a ver si podemos cambiar el servidor de internet, a lo mejor de esa manera puede andar un poquito mejor, ¿sí? Bueno, pasamos directamente a los datos. Bien, volvemos con nuestro tema. Decíamos que antes de ver la persona de Jesús, decíamos que antes de ver a la persona de Jesús, tenemos que ir un poquito a la vida y el contexto histórico en donde Jesús vivía. Es decir, cuál es la sociedad de Jesús. El año pasado yo les explicaba que para ver un poco la Biblia, uno tiene que tener en cuenta dónde se escribe, por qué se escribe y para quiénes se escribe, ¿sí? Eso por una parte. Entonces, para ver un poco los evangelios, para entrar a ver un poco la personalidad o la vida de Jesús, uno tiene que saber quién fue el Jesús histórico. Si bien nosotros tenemos los evangelios y tenemos testimonios de los evangelios, del Jesús histórico, en realidad los evangelios, ya sabemos, no son un libro de historia. Por lo tanto, todo lo que los evangelios nos cuentan no necesariamente ha ocurrido de esa manera, ¿sí? Yo les voy a hacer una simple o una breve explicación de cuál es el lugar que ocupaba Jesús en su sociedad en torno a la lectura que, bueno, que ya tiene que haber estado leída, que es la lectura del capítulo de José Antonio Pagola, ¿sí? En el contexto histórico de Jesús, y también un documento que elaboré. Entonces, entre esos dos documentos, más esta explicación, que si, bueno, que si se te corta, que si tenés algunos problemitas con la conexión, después podés ir a YouTube, podés volver a retomarla y como a llenar esos baches que quedan. Arrancamos. Primero nos tendríamos que situar geográficamente, es decir, dónde queda el lugar en el que Jesús vivió, dónde está. Bueno, si nosotros tuviésemos que ir hoy al lugar, hoy es el estado propiamente de Israel. Es decir, vos lo puedes googlear, puedes ir viendo y ves que en el mapa mundial, Israel tiene hoy en día una nación. Bueno, ese territorio que hoy es el territorio de Israel fue también territorio de Israel del país de Jesús, ¿sí? Ahora bien, dentro de ese territorio, ¿dónde vivía Jesús? En una provincia que queda al norte, ¿sí? Estaría bueno que en la medida de lo posible
después vayas pudiendo seguir este audio con el PowerPoint, está al norte del territorio de Israel, en una provincia que se llamó Galilea. Por eso a Jesús le llaman el Galileo, también le pueden llamar Galileo. Pero dentro de Galilea nace en un pueblito muy, pero muy chiquito que se llamó Nazaret. El dilema de dónde nace Jesús, si en Nazaret o en Belén, ya lo vamos a tratar un poquito más adelante cuando veamos, un poco más el nacimiento de Jesús. Pero por lo pronto vamos a decir que Jesús nace en Nazaret, es decir, históricamente él es el nazareno y participa de la vida del pueblo de Nazaret, que no es un pueblo muy grande, es un pueblo chiquitito, vamos a decir de entre 200 o 300 personas, tal vez menos, o sea, no es un pueblo tan grande, ¿sí? Galilea tampoco es tan grande, pero Galilea es la capital de todo el territorio y de esa provincia, ¿sí? Hay que tener en cuenta otra cuestión muy, pero muy precisa. Judea, o sea, el lugar donde vive Jesús, que actualmente decíamos que es el tiempo de, digamos, el territorio de Israel, Judea no pertenecía a ellos. Es decir, ellos no tenían el territorio en sus manos. ¿Quiénes lo dominaban? Lo dominaba un imperio que se llamó el Imperio Romano. Como decir, ¿cómo es esa situación? Bueno, prácticamente la situación es como nosotros tenemos la situación de las Islas Malvinas. Es nuestro territorio, pero está dominado o está gobernado por otro país que es Inglaterra. ¿Sí? En el tiempo de Jesús, toda la parte de Judea estaba dominada por Roma. Ahora, eso en un contexto político, es decir, en un contexto de gobierno. Para saber quién es Roma, tenemos que meternos un poquito en la historia. ¿Cuándo nace y cómo nace Roma? Bueno, Roma nace antes, muchísimo antes del nacimiento de Jesús. 2 o 3 siglos antes del nacimiento del mismo Jesús. Conquista Roma la mayor parte de lo que hoy llamamos Europa. Salvo la parte norte de Europa, todo lo que Roma conquista es una franja de todos los países que conocemos como España, Francia, Alemania, Grecia, todos los Países Bajos, Turquía, Siria, Israel, inclusive toda la parte norte de África. Toda esa zona es conquista del Imperio Romano. Ahora, cuando yo le estoy hablando de conquista, es verdaderamente una conquista, o sea, es imponer un gobierno a la fuerza, no de manera pacífica. ¿Cómo entra Roma? En primer lugar, entra a través de la violencia, o sea, conquista territorios, anexa territorios, siempre por medio de la violencia. Es una situación un poco rara a la de hoy, porque hoy no tenemos la experiencia muchas veces de ver tropas a muy grandes rasgos que se enfrentan de cuerpo a cuerpo, aunque sí en algunas partes del mundo todavía hay eso, pero de cuerpo a cuerpo es difícil hoy ver alguna situación de estas. En la antigüedad sí, en la antigüedad imperios se enfrentaban contra otros imperios, de hecho que hoy en día si uno puede ir a alguna aplicación y puede bajarse algún juego, va a ver que dentro de ese juego uno tiene la posibilidad de crear un imperio y en ese imperio poder salir a conquistar territorio. Bueno, el que más territorios conquista ganará un poco la partida. Hay muchísimos juegos de esto en internet, hay muchísimos juegos de esto en Google Play Store. Seguramente que se les puede venir a la cabeza alguno, pero en el tiempo de Jesús la cuestión era así. Los imperios anexaban países e iban conquistando territorios a la fuerza. Algunos, pero con poquitas excepciones, algunos, vamos pidiendo que los que están del otro lado y tienen prendido el micrófono puedan apagarlo, por favor. Algunos de los imperios, o sea, que anexaban, no necesariamente era por medio de la violencia. O sea,
Estamos hablando de que no necesariamente entraban con las armas, porque puede ser que el imperio venía y para no generar más violencia de la que ya había, se negociaba una especie de paz. Sin embargo, el imperio que tenía más poder, que era el imperio romano, lo mismo anexaba su territorio con una función muy pero muy importante. ¿Cuál era la función que tenía? Era sacar mayor riqueza cuanto más territorio tuvieran. Es decir, concentrar todo el poder y toda la riqueza en Roma y a partir de ahí vivir una vida plena, por así decirlo, en riquezas, solamente en la capital romana. Fíjense, yo les he hecho ver la película Ben-Hur, y en esa misma película se da a entender por algunos personajes, sobre todo por el personaje que interpreta Morgan Freeman, que Roma es un imperio vasallante. Es decir, ¿qué hace Roma? ¿Cuál es la lógica romana? Entro en el imperio y le propongo al que conquiste, por así decirlo, paz. Ahora bien, esa paz para Roma no se sostiene gratis, hay que pagar un impuesto, o sea, hay que contribuir a la paz. Entonces, el trato es el siguiente: yo entro en tu lugar, yo vengo con mis soldados, te defiendo, y a cambio de esa defensa, yo te cobro un impuesto. Obviamente que es todo, entre comillas, esto es una gran mentira. ¿Por qué? Porque el presupuesto de la defensa era mucho menor del que se pedía de impuestos. Es decir, si por ejemplo el presupuesto de la defensa hubiese sido, no sé, 2.000 pesos por persona, Roma pedía 10.000. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué hacía con el resto de los 8.000? Y se los agarraban para ellos. Es decir, construían su palacio, construían su gloria. Entonces, acá hay una falsa paz, que acá este es el concepto central que estaba en uno de los archivos que le envié. Roma propone una paz, le propone paz al que va a gobernar, al territorio que va a conquistar, a cambio de dinero, a cambio de bienes. Si no es dinero, obviamente son bienes materiales. Pero la verdad es que propone un impuesto tan excesivo que la gente se va empobreciendo cada vez más. Es decir, suben los impuestos a cambio de una supuesta defensa en contra de otros que los pueden atacar, pero esos impuestos los van empobreciendo cada vez más. Y la lógica sería que todo termina en que el poder y la riqueza pasan a pocas manos. Entonces Roma dice que la gente está en paz, que la gente tiene paz porque supuestamente en su territorio no hay guerra y hay orden, pero es una falsa paz, porque la gente se muere de hambre. Y cuando hay hambre y cuando hay impuestos totalmente excesivos, no hay paz, hay injusticia. Y las injusticias generalmente llevan a la violencia. Eso es una cuestión cuasi, o por así decirlo, matemática. Jesús nace en un territorio así. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si alguien no quiere pagar los impuestos? ¿Qué pasa si alguien dice, no, la verdad que Roma nos está explotando, Roma nos está haciendo pagar un impuesto totalmente excesivo al cual no podemos acceder, yo y un grupo de personas no lo vamos a pagar, no nos vamos a sumar a la lógica romana? Bueno, la respuesta era muy fácil. Se enviaba al territorio diversa cantidad de tropas para que todas esas tropas pudiesen o sacarle la plata a la gente o matarlos directamente. Ahora, ¿cómo tenía controlado Roma todos estos territorios? A través de sucursales, por así decir. Vieron que está generalmente en una marca, uno tiene la casa madre, es decir, el local central, y después alrededor tiene como sucursales donde se revenden todos los mismos productos. Por ejemplo, no sé, a ver, Grido tiene su casa central, pero en los barrios, en distintos barrios, están lo que se llaman las franquicias, que son como sucursales que responden a Grido.
Por ejemplo, si yo quisiera poner una helada de grido y le quiero cambiar el color, quiero poner un grido rojo, no puedo, porque tengo que respetar lo que la Casa Central dice. Roma se manejaba de esa manera. La Casa Central obviamente está en Roma, actual capital de Italia, enclavada ahí, en el mismo lugar donde está Roma hoy en día, y a partir de esa capital controlaba el resto de los lugares. ¿Cómo? Había construido o construyó muchos caminos, lo que hoy se llama un camino de asfalto, pero en realidad era un camino empedrado, hacia España, hacia lo que es actualmente España, ¿no? Hacia España, hacia el norte, hacia Alemania, hacia Francia, hacia los Países Bajos, hacia todo el Medio Oriente, hacia Israel, hacia Turquía y hacia África y Egipto. O sea, dentro del continente americano también tenían dominado África, el norte de África, la franja norte, o sea, la parte norte de África. En cada lugar, el emperador, que era el rey máximo, y que el emperador obviamente creía que era el dios en la tierra, tenía una sucursal y ahí dentro de un territorio gobernaban los famosos gobernadores para Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobernadores no eran gente que hacían lo que querían, respondían a un solo jefe que era el emperador. ¿Sí? En Galilea, en el tiempo de Jesús, el gobernador era Herodes. ¿Sí? El famoso gobernador Herodes. Después fue Pilatos, el que aparece en la Pasión de Cristo, bueno, en toda la Semana Santa, el famoso que se lava las manos, es Pilatos. ¿Cuál era el deber del gobernador? Era muy fácil, recaudar los impuestos para Roma, quedarse con una parte de esos impuestos y luego dejar la mayoría de los impuestos, llevarlos hacia la capital. Esa era una de las funciones. Otra de las funciones era mantener en orden a la sociedad y si había algún rasgo de violencia, directamente la pena era la muerte. La pena era la crucifixión. O sea, no es que Jesús fue el único que se crucificó o al cual crucificaron. Roma implementa el método de la crucifixión casi 50 años antes de Cristo. O sea, es un método que ya lo vienen aceitando, es un método que ya lo tienen bastante sabido. ¿Cuál era el método? Se lo golpeaba en el trayecto y luego al crucificarlo, el condenado, la muerte es una muerte por asfixia, ¿sí? Y si no, a veces quedaban días los crucificados colgados en la cruz. ¿Dónde se los crucificaba? En las afueras de cada ciudad. Por ejemplo, si en un territorio había gente que estaba causando muchos problemas, se tomaba esa gente que causaba problemas. O sea, hay una cuestión muy, pero muy importante acá. ¿Qué significa que haya gente que esté causando problemas? Que haya gente que vaya en contra de la lógica del Imperio Romano. O sea, si yo no estoy comiendo, si yo no tengo... Valentín, te voy a pedir que... Esta buena explicación, ¿sí? Te voy a pedir que puedas cerrar tu micrófono. Gracias. Bien, ¿qué significa que esté causando problemas? Que vaya en contra de lo que el imperio tenía como interés. Es decir, que si va en contra de la recaudación del imperio, era como medio problemático. A esa gente problemática se la agarraba, se la arrastraba hasta fuera de la ciudad y se la clavaba en la cruz a las entradas de la ciudad. ¿Por qué se la clavaba en la cruz a las entradas de la ciudad? Para que todo el que entrara a esa ciudad viera que el que se porta mal, entre comillas, termina clavado de esa manera. O sea, es una exposición pública. Y uno dice, bueno, Jesús muere clavado en la cruz y muere, entre comillas, vestido. No, la muerte por crucifixión no es vestido. Es prácticamente desnudo, porque la intención es esa. Es buscar que el crucificado sienta vergüenza de lo que hizo o de su crimen. Esa es la atrocidad con la que el Imperio Romano se maneja. Es decir, lo único que tiene en mente o lo único que busca es el poder y la riqueza.
Si uno puede hacer un paralelismo con los temas del año pasado, no es muy diferente a lo que ocurría en Egipto. Fíjense con Moisés. Nada más que acá, en vez de pagarle a los egipcios con poco de comida y de reclamar su trabajo esclavo, acá se les pide a los ciudadanos, en Roma se les pide a los ciudadanos, que paguen un impuesto con una moneda elaborada por Roma, por la misma Roma. Pero la situación de esclavitud es parecida que en Egipto. O sea, en Egipto se trabaja interminablemente para construir pirámides. Pero en Roma se sigue trabajando interminablemente para pagarle al emperador su vida de lujo, su vida de privilegio, a cambio de una supuesta paz que en realidad no existe. Entonces, los paralelos entre la sociedad egipcia que vimos el año pasado y la sociedad romana son muy evidentes. A la cabeza tenemos al emperador o el rey, ¿sí? Al faraón o al emperador. Y después tenemos todo un conjunto de sociedad que exige a los territorios que ya conquistó pagarles impuestos para mantener su lujo. Y cuando digo lujo, es verdaderamente un lujo, porque en la capital de Roma había muchos lujos que en las demás ciudades no había. Ahora, ¿cómo mantenía contenta, por así decirlo, cómo mantenía contenta la población romana al resto de los países anexados? Con dos cosas. En primer lugar, a veces le daba comida, pero organizaba juegos y organizaba fiestas. De hecho, el Coliseo era el centro de la fiesta. Ahora, no era una fiesta normal a lo que podríamos ver hoy. Eran juegos, pero eran juegos a muerte. O sea, se jugaba prácticamente no por una copa, se jugaba por el honor de la vida. Es decir, que si el otro perdía, perder significaba perder la vida. Perder era prácticamente morirse. Esa es una forma de distraer al resto de la sociedad, ¿sí? Ahora bien, continuamos. El imperio va viendo que en la sociedad judía empiezan a surgir problemas. ¿Por qué? Porque los judíos no son tontos, se dan cuenta de que pagan demasiados impuestos por algo que en realidad no lo vale. Y no solamente otra cosa, porque no se pueden gobernar a sí mismos, ¿sí? Entonces, surgen diversas rebeliones, que nosotros lo vimos, si pudieron ver la película, es muy interesante esto. Surgen diversas rebeliones en contra del imperio. En la película aparece una muy buena, que es cuando uno de los personajes intenta clavarle una flecha a uno de los soldados romanos, y bueno, indefectiblemente eso era causa de pena de muerte instantáneamente, ¿sí? Pero surgen este tipo de rebeliones de grupos menores para ir en contra del Imperio Romano y para vencerlo, ¿sí? Por eso los romanos intentan hacer algún tipo de alianza con la gente más rica de Israel, o sea, del territorio de Israel. ¿Quién era la gente más rica? Los religiosos. Todos los que eran religiosos y de las familias más ricas de Israel intentan hacer, o los romanos intentan hacer una alianza. ¿Cuál era la alianza? Vos pagame los impuestos, yo te voy a dejar que vos lleves adelante tu religión, por así decirlo, y manteneme al pueblo tranquilo, ¿sí? Entonces, todos los religiosos estaban complotados con los gobernadores romanos. Entonces el pueblo más simple, el artesano, el campesino, el que vivía de lo poco, no tenía opción, porque no podía reclamarle a nadie, no le podía reclamar ni al gobierno, porque no era romano, era judío, punto número uno, y punto número dos, tampoco podía obtener ayuda de sus jefes religiosos, ¿sí? Lo que hoy diríamos el cura, no podía ir a pedir una ayuda. ¿Por qué? Porque los dos sectores estaban muy complotados. Eso por una parte. Ya dije que los impuestos que exige Roma son muy altos. Pero no solamente eso. En el tiempo de Jesús, también los religiosos exigen mucho.
Si yo les pregunto a ustedes en este momento cuántos son los mandamientos, ustedes me van a decir son 10. Pero en el tiempo de Jesús, esos 10 mandamientos los llevaron o los agrandaron a 600 mandamientos. Entonces imagínense, la gente no llegaba muchas veces ni a poder pagar el impuesto, pero tampoco llegaba a cumplir los 600 mandamientos que los jefes religiosos decían que tenían que cumplir. Entonces la gente no solamente muchas veces no tenía casi ni para comer, ni tampoco podía acceder a vivir una religión porque no podía cumplir todos los mandamientos, incluidos algunos mandamientos implicaban tener plata para comprar algún tipo de animal para realizar sacrificios, y no todos tenían esa plata para hacerlo. Entonces, la gente más pobre, la gente más sencilla, iba quedando relegada tanto de la sociedad política como de la sociedad religiosa. Ni la religión ni el imperio hacen un lugar a los pobres y a los mendigos. Jesús nace en un contexto histórico muy, pero muy complicado. ¿Por qué? Porque el poder político y el poder religioso están totalmente aliados, son totalmente casi una sola cosa. A ambos le conviene. A Roma le conviene porque les mantiene tranquilo a la gente, y a los religiosos le conviene porque Roma les deja practicar libremente su religión. Porque Roma también tenía su religión y tranquilamente podría haber impuesto su religión a cualquier lugar a través de la fuerza, a través de los soldados. Entonces, los más pobres no llegan a pagar los impuestos a todos, ni a los religiosos, ni al imperio, y se van empobreciendo cada vez más. Esa situación de empobrecimiento que va llevando a la sociedad es parecida a la situación de empobrecimiento de Egipto. Y la gente se va transformando prácticamente en esclavo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vive para comer, subsiste, no gana dinero, subsiste en el día a día. Entonces, ese tipo de vida es muy difícil de llevar, ¿sí? Y vamos terminando. Para los religiosos, muchas veces, estar con Dios significa o significaba cumplir la ley. No charlar cara a cara con Dios, no una oración, era cumplir los 600 mandamientos. Entonces, quienes estuviesen cumpliendo los 600 mandamientos que dictaba, era prácticamente como estar con Dios. Ahora, imagínate vos que alguien que no podía cumplir esa cantidad de mandamientos, ¿cómo se lo trataba? Como un pecador, como alguien que no tenía el perdón de Dios, ¿sí? Por eso, muchas veces podemos decir que la divinidad se transforma prácticamente como en cumplir solo la ley. Ese es el tiempo en el que nace Jesús. Un tiempo en el que se sobrevive porque no se llega a pagar todos los impuestos, porque la población no tiene la oportunidad de tener el control de su territorio, y la bronca se va suscitando cada vez más. Tal es así la bronca que empiezan a surgir muchos movimientos que se llaman los famosos movimientos los celotes, que en la película, si ustedes la pudieron ver, el chico ese ruludo que le tira la flecha es uno que forma parte del movimiento de los celotes. Ese movimiento de los celotes tiene una idea muy clara. La idea es vencer a Roma por medio de la fuerza. Y de hecho también Judas Ben-Hur tiene la idea de vencer a Roma por medio de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ir contra Roma con espadas. Pero fíjense qué inteligente lo que le dice el actor, el actor Morgan Freeman, que interpreta uno de los personajes. A Roma no le podés ir de frente, porque te va a avasallar, porque te va a desmembrar completamente. Sin embargo, esos grupos que se llamaron celotes intentaron de una u otra forma ir en contra de Roma. La cuestión toda la vida fracasó. De hecho, llegamos al año 70, o sea, 35 años después de la muerte y resurrección de Cristo,
Y Roma se cansa de estas rebeliones, no aparece esto en la película, pero Roma se cansa de estas rebeliones y va y le destruye completamente el templo de Jerusalén. Hoy en día, si ustedes preguntan, ¿ese templo está completamente destruido? No, no está completamente destruido. Hoy en día en Jerusalén, o sea, en Israel, nosotros tenemos simplemente una parte de ese templo, que es una gran pared, llamada el Muro de los Lamentos, donde muchos turistas van a conocer eso, pero sobre todo en la comunidad judía, los israelitas, van y rezan en el Muro del Lamento. ¿Qué es ese muro? Ese muro es la única parte que quedó de la destrucción de los romanos allá hacia el año 70. O sea, se cansaron prácticamente de las rebeliones. Pero ese tipo de rebeliones, vuelvo a insistir, era una rebelión, entre comillas, por justicia. Era una rebelión que se buscaba porque el pueblo se moría de hambre, porque el pueblo era esclavo. Jesús nace en ese contexto, y si uno lee los evangelios, todo lo que se refiere a la vida de Jesús y a la vida dentro de lo que hace Jesús, puede ver todas estas cosas. ¿Qué encuentra Jesús? ¿Hacia dónde va Jesús? Va hacia la gente que es pobre, va hacia la gente que no tiene nada para comer, va hacia la gente que la religión deja de lado, e inclusive se pelea con los religiosos y se pelea con los gobernadores. En un momento dice la lectura, en una lectura del Evangelio dice, Herodes te manda a llamar. Y Jesús le contesta literalmente, en algunas traducciones sale así, dice, vayan a decirle a ese zorro, o sea, como diciéndole, o sea, Jesús se pelea con este tipo de gente porque no se banca este tipo de injusticias, ni injusticias religiosas, ni injusticias políticas. Todos los que eran enfermos, todos los que no podían pagar impuestos, todos los que no cumplían los 600 mandamientos, eran excluidos totalmente, eran marginados totalmente. ¿A dónde va Jesús de Nazaret? Hacia esa gente. ¿A dónde va? Hacia esas personas que están sufriendo y que no tienen cómo dar vuelta a su vida. Por eso lo principal que hace Jesús es decir, bueno, vamos retomando, se nos había, bueno, para todos aquellos que nos van a escuchar por YouTube, se nos había cortado, ¿sí? Cerramos esta idea, un poquito lo que venía comentando es que la sociedad en la que nace Jesús es una sociedad muy complicada, es una sociedad que está en crisis, que parece que o necesita una esperanza. Por eso la sociedad de Jesús va a esperar un nuevo Moisés. No quiero entrar en el capítulo siguiente, ¿sí? Porque eso ya es parte de otra explicación, pero está esperando un nuevo Salvador, un nuevo Moisés, un nuevo Mesías, ¿sí? Que los libere de ese imperio que los está oprimiendo, que los libere de ese imperio que los está dejando sin vida. A ver, quiero que se entienda bien, los jefes religiosos, si bien estaban complotados, no les gustaba nada esta situación. ¿Sí? ¿Y por qué matan a Jesús? Matan a Jesús no porque sea, entre comillas, un rebelde o un peligro para el imperio romano. El imperio romano no tenía ni idea de quién era Jesús de Nazaret. ¿Por qué lo entregan a Jesús o le arman una causa a Jesús? Porque no soportaban que Jesús le cuestionara su religión, porque no soportaba que Jesús se juntara con gente que la misma religión dejaba de lado, es decir, a las prostitutas, a los choros, a todos aquellos que robaban, porque había gente que robaba un montón y robaba dentro de la recaudación de Roma. Entonces Jesús se iba y se juntaba con esa gente. No es ahora el momento, pero en otra oportunidad explicaré un poquito la vida de Zaqueo. ¿Quién es Zaqueo? Zaqueo es un judío que trabaja para Roma. Entonces, ¿por qué la gente no lo quiere? Porque es un traidor, porque le cobra a ellos mismos y se roba la plata de lo que le cobran, le paga un poco a Roma y se queda con casi el triple de lo que la gente le da. Y no tiene piedad en eso. Por eso la gente no entiende o no comprende en la cabeza cómo Jesús va a comer a la casa de un tipo que se roba la plata.
O sea, llevándolo al hoy, llevándolo a la explicación del siglo XXI, cómo Jesús puede ir a la casa de un político que se robó o se afanó toda la vida la plata del país. No se entiende, es algo inentendible. Por eso muchos empiezan a hablar de Jesús y empiezan a hablar muy mal de Jesús. Porque dicen, este tipo se junta con gente que la verdad que, entre comillas, ya no sirve para nada. ¿Eh? Pero Jesús quiere salvar a esa gente. Jesús quiere en el corazón de cada uno y traer una salvación que todo el mundo no va a esperar. Ya vamos a ver qué tipo de salvación va a traer Jesús, pero va a ser una salvación totalmente diferente. En la película algo se intuye, ¿sí? En la película de Ben-Hur algo se intuye. Fíjense ustedes, ¿qué tipo de salvación trae Jesús de Nazaret? Una salvación que no es aparente, una salvación que no es vencer al imperio romano, sino una salvación que pasa por el perdón y que pasa por el amor.